Bueno, qué mejor forma de iniciar con un mambito, ¿eh? eh pues bueno, bendiciones. Estamos en esta transmisión, que es una transmisión que cualquier cosa que tú digas aquí se está escuchando en otros países que hacen este enlace en diferentes radios como Radio Producción, Radio de Saltaré, y aquí en República Dominicana, más bien en la parte aquí en La Romana, Radio Fuego Espiritual y Radio a una sola voz desde Guatemala. Así de que en verdad nos sentimos contentos y agradecidos a Dios de que cada lunes, tanto las personas que nos pueden escuchar, que se encuentren reunidos por esta transmisión de Facebook Live, pero que también nos están escuchando por voz, por las diferentes estaciones de radio, al horario que estemos. Queremos bendecirle grandemente y dar gracias a Dios por la oportunidad que nos brindan de poder estar comunicando por aquí, enseñando acerca de la palabra de Dios. Pues bien, si algo nos apasiona a todos los que estamos aquí es hablar de Dios. Y hoy en esta noche tengo a alguien aquí que yo amo, estimo mucho, que es mi hermano Fabián. Fabián, somos parte de esa resistencia y bendecimos a todas las personas que están ahora mismo. Y hoy, en este día, hemos querido traer un tema. Lo hemos hecho un flyer ahí, muchas personas lo estaban esperando, otras personas, wow, qué pena, no estaré ahí, pero cuando esté la transmisión por YouTube, hámelo llegar. Y es acerca de la influencia del helenismo en el cristianismo. La influencia del helenismo en el cristianismo. Hoy en este día yo estaré a un lado y yo también voy a aprender. Tengo mi tablet aquí abierta en mi agenda de anotas para aprender hoy de mi hermano Fabián, Oscar Fabián, tocayo mío. Así que, Fabián, qué placer tenerte aquí con nosotros. Aleluya. Para mí es un honor el poder sacar de mi tiempo para poder compartir la palabra de Dios con gente que, a pesar de las circunstancias, tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Voy a ser un poquito rápido, ya que tenemos un compromiso ahorita a las 8. Sí. Hay un texto en la Biblia con el que quiero yo dar inicio a todo lo que vamos a compartir en esta noche. Yo creo que no es posible compartir 400 años de historia en una hora o en 2 horas en una transmisión. De manera que esto quizás tendrá otra segunda parte. Sí. Vamos a tener unas cuantas oportunidades más. Así que Mota, que me esté escuchando por ahí. Tenemos algo pendiente, pero tenemos que terminar de salir de todas estas partes primero. Así que adelante, mi hermano. El tiempo es oro, yo sé, en este momento. Hay un texto que yo quiero utilizarlo como base a todo lo que quiero traer en esta noche. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, verso 20, hay un texto que nosotros quizás lo hemos leído muchas veces, pero cuando les prestamos atención a la historia, detrás de la historia de este texto, nosotros podemos entender el contexto político, social, religioso en el que Jesús nació, se desarrolló y se crió. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, verso 20, la palabra de Dios cita de la siguiente manera: y había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor,
queremos ver al maestro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿O quiénes eran estos griegos que andaban buscando al maestro para adorar al maestro? Para crear las bases en referencia a todo lo que vamos a hablar hoy, nosotros para poder entender el primer siglo, tenemos que irnos 400 años atrás, antes de Cristo, para poder comprender los sectores tanto político, social y religioso del primer siglo en el que se desarrolló nuestro Mesías, nuestro Salvador. Así es. Debemos hacer entonces nosotros la aclaración acá de lo siguiente. La Biblia, la palabra de Dios, en su idioma original es, humanamente hablando, el producto de una mentalidad hebrea. La primera y original manifestación de lo que ahora nosotros conocemos como Biblia, como palabra de Dios, es un producto de una mente hebrea. De igual manera, lo que nosotros llamamos hoy en día iglesia fue también una expresión de la mente hebrea. En diferentes puntos de la historia eclesiástica, alguien le arrebató. Preste mucha atención a esto acá. En diferentes puntos de la historia eclesiástica, alguien le arrebató el modelo, le arrebató su identidad y por lo consiguiente le arrebató a la iglesia las raíces de su fe, que era netamente judía. Wow. Las cuales eran raíces hebreas. Era un modelo hebreo. El modelo de la iglesia del primer siglo era un modelo hebreo. Reconocemos y sabemos por las escrituras que Jesús es la cabeza de la iglesia. Debemos nosotros tener en cuenta acá que si Jesús es la cabeza de la iglesia, debemos saber también que Jesús nació como judío, vivió como judío y murió como un judío. Nunca Jesús abandonó las costumbres religiosas de su tiempo, aquellas que eran las interpretaciones correctas de la Torá. Jesús, como un buen judío, la defendió, la practicó, la enseñó y la vivió durante vida él tenía. Eso es así. Ahora, para nosotros poder entender lo que tiene que ver con la expansión del helenismo en el cristianismo, tenemos que irnos 400 años antes de Cristo. Debemos estudiar y comprender la historia detrás de la historia y ver qué aconteció en estos 400 años antes de Cristo. Nosotros en este poco tiempo vamos a tratar por todos los medios posibles de ubicarlos en las circunstancias específicas que contribuyeron al mundo de Jesús antes de su nacimiento, que contribuyeron también al mundo de los apóstoles y de donde han surgido los escritos que nosotros tenemos como la palabra de Dios. Sí. Es sumamente importante. Quiero hacer énfasis acá a la audiencia que hoy nos está honrando con su presencia. Quiero hacer aquí énfasis. Es importante conocer el contexto político, el contexto social
el contexto religioso de los escritos que nosotros tenemos hoy como nuestros escritos sagrados y que llamamos la palabra de Dios. Cuando nosotros tratamos de descubrir el entorno social, político y religioso de la palabra de Dios, entonces nosotros podemos llegar a una posición única en la historia del estudio de las Sagradas Escrituras. Ahora, vamos a entrar en historia, 400 años antes de Cristo. En el mundo de la cuenca del Mediterráneo, en el siglo IV o 400 años antes de Cristo, experimentó lo que tiene que ver con la invasión de los griegos. Hay una figura muy predominante en todo este contexto histórico y es la persona de Alejandro Magno, o llamado Alejandro el Grande. Este hombre vino a ser un rey de características mundiales. No había tierra que no estuviera en control o bajo el dominio de Alejandro Magno. Lo extraordinario o lo sorprendente de esto es que Alejandro Magno murió muy joven y dio paso a una división del imperio en 4 ramas. La parte de Israel, 400 años antes de Cristo, la parte de Israel quedó bajo el dominio de uno de los generales ubicado en Atenas exactamente. Y esta familia creó una dinastía que se conoce como la dinastía de los Seleucidas. La idea de estos generales fue la siguiente, porque Alejandro Magno tenía un sueño y murió luchando y peleando por conquistar y llevar a cabo este sueño. Cierto es que Alejandro Magno entonces muere joven. Los sucesores de su reino, los generales que fueron establecidos, siguieron la misma línea y el sueño de Alejandro Magno. Sí. El sueño de Alejandro Magno era que todo el mundo, preste mucha atención acá a esto, para que nosotros entonces podamos ubicarlo en el contexto de la historia de lo que estaba aconteciendo en el primer siglo. Entonces, 400 años antes de Cristo, muere Alejandro Magno muy joven. Y el sueño de Alejandro Magno era que todo el mundo tuviera una misma lengua y una misma cultura. Para lograr este sueño, entonces Alejandro Magno, todos los países que conquistaba, establecía una jerarquía de instituciones para cambiar el lenguaje, la cultura y el comportamiento de toda una nación que estaba bajo el gobierno de él. Esta jerarquía de instituciones que Alejandro Magno establecía estaban clasificadas exactamente en 7. Lo primero, que el imperio griego, el gobierno de los griegos hacía era instituir instituciones griegas. Lo segundo era que cuando una ciudad o una nación caía bajo el imperio de los griegos entonces establecían escuelas griegas para educar a la generación que estaba subiendo conforme a la filosofía y conforme al pensamiento griego, porque se buscaba que toda nación conquistada por los griegos no pensara como la mentalidad natural de esa nación, sino que adoptara la mentalidad
y el pensamiento de los griegos, para que el comportamiento de ellos entonces sea idéntico y similar al comportamiento y al sistema de pensamiento de los griegos. Cuando Alejandro Magno conquistaba una ciudad, establecía escuelas de pensamiento. O sea, ya se elimina esa forma que vemos antes de Alejandro Magno, donde cautivaban a las personas y lo volvían prácticamente como esclavo o aparte, sino que ahora educan a estas personas para que sean partes de ellos. Y esto también se vio afectado en el pueblo judío, ya que recuerda que los judíos no se ligaban con otras naciones y por este pensamiento comenzaron a actuar de esa misma forma. Es decir, de que también vemos a Roma más tarde, luego, que sigue con esa forma de mantener a su persona. Y fue esta escuela de pensamientos griegos, y eso de una u otra forma afectó en la cultura del pueblo judío. ¿Es así, maestro? Así es. La mentalidad de los romanos fue una mentalidad que fue literalmente, y la historia lo demuestra, que fue literalmente cambiado por el sistema de pensamiento de los griegos. Por eso es que se habla de greco romano, porque políticamente Roma estaba gobernando, pero de manera en la mente los romanos tenían un pensamiento griego, pero eran llamados romanos. Ellos tenían simplemente una jurisdicción romana, pero su mentalidad era griega. Eran griegos. El Senado. Lo tercero que se establecía era que se establecían juegos para que todo el mundo participe en ello y todo el mundo tenga algo en común. Aquí es donde nacen lo que tienen que ver los gimnasios. Que por cierto, vamos a aclarar algo acá, de que Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio del cuerpo es mucha fatiga. Vamos a ver en el contexto histórico de esto, que era lo que acontecía con Timoteo. Usted se va a sorprender. Lo cuarto que el imperio griego establecía era lo que tiene que ver con los Juegos griegos o los Juegos Olímpicos. Lo quinto tenía que ver con la filosofía. Hablando del gimnasio, el primer gimnasio que los judíos crean, que fue bajo el gobierno de, cuando empieza el gobierno Antíoco IV, que es por año 170 antes de Cristo, luego de que Adonías, el conocido Adonías, sufre el derrocamiento por su hermano llamado Jesús, que se cambió su nombre de Jesús por el griego, por el helenista, y crea el primer gimnasio para los judíos. O sea, que vemos cómo el pensamiento helenista estaba arropando antes de la venida de Cristo lo que eran las ideas, ideologías y hasta la cultura. No estamos hablando, Jesús el hermano de Adonías, no Jesús el Mesías, no Jesús el Cristo, crea un gimnasio en vez de darle paso a una sinagoga o algo para el templo. O sea que la cultura helenista se estaba viendo 200 años antes ya de Cristo, arropando ya completamente. Sabemos que empezó 400 años antes. Así es. Entonces, los griegos, cuando conquistaban una nación, establecían por último la ciencia griega para poder cambiar todo el sistema de pensamiento de toda una nación y que solamente tengan el nombre de la nación que son, pero se conduzcan y su comportamiento sea como la nación que lo ha conquistado.
Los griegos hacían todo esto con la intención de unir todo el mundo en una misma cultura y un mismo lenguaje. Este era el sueño de Alejandro Magno. Los generales envueltos en esta idea, después que Alejandro Magno muere, los generales que estaban envueltos en esta idea hicieron su mayor empeño y esfuerzo por establecer el sueño de Alejandro Magno en todas las naciones que ellos conquistaran y en todas las naciones por las que se expandieron. De tal manera que la influencia helenística 400 años antes de Cristo se expandió tanto que esta penetró fuertemente la cultura hebrea, la cual era opuesta a la imposición de otra cultura que no sea la suya. Entre la cultura helenística y entre la cultura griega hay un abismo de conceptos. Ejemplo, para los griegos la divinidad es otra cosa, pero para los hebreos la divinidad es otro asunto. Entonces, muchos conceptos que corresponden al contexto filosófico de los griegos se mutaron al cristianismo, ya que el cristianismo en momento determinado de la historia se fue desconectando de las raíces de su fe, que era una fe hebrea, y al desconectarse de las raíces de su fe, adoptó los conceptos filosóficos del pensamiento griego, el cual contiene un montón de conceptos que son antagónicamente opuestos a los conceptos hebreos o bíblicos. Ahora bien, la expansión del helenismo fue capaz de establecer 39 comunidades judías que abrazaron el helenismo. Josefo, un gran historiador, narra un acontecimiento en el primer siglo, y es que él cuenta que en el teatro de los griegos y en los Juegos Olímpicos era fácil hacerse daño. La gente entonces escondía armas debajo de la ropa y podía matar a cualquier persona. Los griegos entonces, por esta circunstancia, toman la medida de imponer que para los Juegos Olímpicos, en el caso del gimnasio, para los que van para el gimnasio tienen que ir desnudos para que no escondan armas debajo de su ropa. Debían ir sin ropa. A los gimnasios del primer siglo se iba desnudo. Esto era antagónico para los hebreos, lo cual entendían que la desnudez era una vergüenza el que te vean otra persona en esa condición. Los judíos no iban a ese gimnasio porque se le notaba la circuncisión, y para los griegos la circuncisión era algo abominante. Los griegos entendían que eso era quitarle la belleza al órgano masculino y a la vez quitarle viralidad. Timoteo era hijo de padres griegos. Timoteo también participaba en los gimnasios e iba desnudo al gimnasio, porque no se utilizaba ropa. Para poner en contexto, estamos hablando de la influencia de ese pensamiento helenista en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así es, Pablo dice a Timoteo, tu cultura es helenista, ese es tu pensamiento. Timoteo, en el gimnasio
en los ejercicios del cuerpo hay mucha fatiga. Entonces, cuando uno estudia el contexto o la historia detrás de la historia, se da cuenta que a los gimnasios se iba totalmente desnudo. Timoteo, sí, antes de hacer conversión, antes de aceptar a Jesús como su Mesías, participaba en estos gimnasios. Los judíos entonces, que fueron arropados por el helenismo, desarrollaron un tipo de pensamiento en el que ellos entendían que la Torá, la Biblia, se podía reconciliar con el helenismo de aquel entonces. Y a estos judíos que pensaban que la cultura hebrea o los escritos sagrados se podían reconciliar con la palabra de Dios, en este caso con el Antiguo Testamento, le llamaron helenista. Cuando leemos Hechos capítulo 6, verso 1, el texto cita lo siguiente: en aquellos días, habiéndose multiplicado el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. Estos helenistas no eran griegos de nacimiento, eran judíos que habían adoptado la mentalidad de los griegos y se les llamaba helenista. Quiero traer luz sobre esto acá. Esteban fue apedreado no por ser cristiano. Sí. Esteban fue apedreado porque era el líder de una comunidad helenística. Repítelo. Y los saduceos se oponían al concepto helenístico, aunque literalmente habían prostituido el sistema religioso del primer siglo bajo el gobierno del Imperio Romano. Esteban le dieron muerte porque era líder de una comunidad helenística y atacó fuertemente el sistema corrupto del templo. Por eso es que a Esteban lo matan y los apóstoles van y lo entierran. No era una persecución en contra de los discípulos. Fue un fuerte ataque en contra del pensamiento helenístico. Otra cosa más, para los helenistas, que en este caso los fariseos eran los que tenían el pensamiento helenista de la época, mientras que los saduceos tenían el pensamiento conservador, el hebreo. Y sucede que los fariseos y saduceos no se llevaban bien entre sí con este asunto. Entonces, habían discusiones, quienes gobernaban en la parte de la sinagoga, que era donde se iba a discutir, eran los fariseos. Los saduceos más se encargaban de la parte del templo, del servicio, de los sacrificios, ceremonias, ritos. Y en un momento dado, el templo es derribado para el año 69, cuando entra el emperador Tito, y a ser derrumbado el templo, ahora se da el caso de que quienes toman poder en lo que es el trabajo es los fariseos en las sinagogas. Y Esteban estuvo en una de estas sinagogas discutiendo con el pueblo saduceo, y por eso sucede lo que es la muerte de Esteban, no una persecución. No hubo una persecución hacia Esteban, fue una muerte por el ser helenista
y por atacar a esta comunidad. Entonces, los mismos judíos o los mismos cristianos son las personas que entierran a lo que fue Esteban. Si fuera una persecución, no hubiera chance a ellos poder enterrarlo. Ahí es donde nos damos cuenta que no fue una persecución, sino una matanza de la parte conservadora del pueblo de Israel. Por eso hay que aprender un poco sobre el concepto helenista y el concepto hebreo para adentrarnos en el contexto de la muerte de quien fue este mártir Esteban. Déjame ver si lo conecto otra vez a mi hermano Fabián, lo traigo acá. Lo traigo acá de vuelta, ya que ahora parece que se me fue. Bueno, he perdido a Fabián. Bueno, pero ya es hora ya de despedirnos. De que qué gusto poder hablar un poquito con mi hermano Fabián, y en la próxima estaremos hablando más amena de esto. Yo creo que esto va para largo. Vamos a hablar de la influencia del helenismo en el cristianismo. No pudimos hacerlo con el tiempo, solamente tuvimos 30 minutos, tuvimos unos cuantos inconvenientes técnicos al inicio, pero en una futura entrega estaremos con esta segunda parte del helenismo, la influencia que tuvo en cuanto al cristianismo. Así que bendiciones, chao y muchas gracias, y nos vemos el próximo lunes.